PPT o cosas que se usen, ustedes los van a poder tener disponibles después en un curso, cuando estén en un curso. Ya, esta es la clase de modelo atómico. Los objetivos van a ser primero explicar cómo es la prueba, hacer una introducción a la química y ver los modelos atómicos. Igual vamos a ver como algunas otras cosas más. Y al final como hay preguntas. Ya bueno, la estructura de la prueba yo creo que igual como que, no sé, ya la han visto quizá. Es como, hay tres opciones. Está esta, que es cuando la parte de común, que es cuando dan como otra electiva, no, primera vez está. Esta es cuando dan la electiva, que son como... ya. No, estos son los porcentajes. Ya, los porcentajes electivos. En la prueba va a entrar la parte de estructura atómica, de química orgánica y de reacciones químicas. Lo que más va a entrar es la parte de reacciones químicas. Lo que vamos a ver hoy día va a ser estructura atómica, porque es como por donde se deberían pasar. Y hay tres como modalidades. Si la dan como en otra electiva, dan la de física, si dan la de química, la electiva, o si dan la ATP. Bueno, acá están los porcentajes de cada una y acá están como cuántas preguntas va a haber, por ejemplo, de la electiva. En la electiva, que supongo que es la que van a dar si están aquí, van a haber 18 preguntas de química, 18 física, 18 biología, más 26 de química de la electiva, que son la materia de tercero y cuarto. Y si dan la ATP, que es como que entra la materia como hasta segundo medio, aquí se divide entre las tres ciencias, se divide hasta segundo medio. Aquí 28 en total de biología, 28 de física y 28 de química. Y en total son 80 preguntas. Y algo importante es que son 2 minutos por pregunta, cuando la den. Tiene 80 preguntas la prueba en total. ¿Listo? Ya, aquí, para empezar así como qué es la química. Saqué como una definición de la RAE, que dice que es la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. Y aquí como desglosando esto, como que sí, es verdad. La estructura, sí estudia la estructura. En la próxima clase quizás vamos a ver como la estructura de compuestos inorgánicos. Aquí después más en el futuro como que vamos a ver la estructura de compuestos orgánicos en química orgánica, que yo creo que ya lo han visto igual. Las Bájale un poquito. propiedades. Acá las propiedades, no sé, aquí por ejemplo puse como un alambre de cobre, que yo creo que igual como que todos saben que el cobre tiene como sus propiedades así, por ¿Te ser lo dejo de enlace así? metálico. O ¿O por te hago ejemplo, así? ¿O preferís que te... Apague el micrófono. Chicos, si si el pueden silenciar los micrófono, micrófonos. ya por ejemplo aquí las propiedades, en otro ejemplo de las propiedades, es si un compuesto por ejemplo de ácido básico, tiene distintas propiedades también. Y aquí en la parte de transformaciones, es como en lo que se centra la química en verdad. Que por ejemplo acá puse un ejemplo súper común que yo creo que todos cachan así, que es como el ciclo del agua. Que aquí el agua como que se va transformando, sí, y en verdad todo se está transformando. Y acá puse otro ejemplo de transformación, que es como se genera la glucosa. Aquí, de 6 de dióxido de carbono más 6 de agua, da glucosa y oxígeno. Eso, esa es como la definición de química. Ya, toca. Ya. Bueno, siguiendo con lo que comentó mi compañero, vamos a compartir la pantalla. Se debería... Están viendo lo que estoy transmitiendo, ¿cierto? Sí, sí. Se Sí. está viendo. No sé qué pasó, pero bueno. No, ya mira esto, pero bueno. Y no sé por qué se me quedó un poquito pegado. Ahí está. Ahora sí. Aquí quedamos con lo que mencionó mi compañero anteriormente. Y ahora vamos a empezar a ver de lleno qué es el átomo. El átomo primero tenemos que saber de dónde viene el nombre átomo. El átomo proviene de la palabra del griego y viene de como dos como partes, por decirlo de alguna manera. A y tomos. A significa sin, que no posee,
y tomos se refiere a división. Es decir, el átomo como palabra se podría decir que significa algo que es indivisible, algo que es fundamental. Y esto tiene mucha relación a que en la época griega hubo un movimiento, de alguna manera, que estaba relacionado ahora en la actualidad con la metafísica, que buscaba encontrar la estructura más ínfima de la materia y saber cómo ésta se comportaba. En estos, los más que estuvieron así como cerca de lo que actualmente se comprende como átomo, vendrían siendo Leucipo y Demócrito, quienes fueron los primeros en plantear su forma. Además mencionaron que era la unidad fundamental de la materia, indivisible e imperturbable, y no podía ser creado ni destruido. Aquí vamos a ir haciendo un pequeño análisis de qué quisieron decir Leucipo y Demócrito con todo esto. La unidad fundamental se refiere a que todo lo que nosotros tenemos en el mundo, todo lo que nosotros podemos observar y analizar, se compone de átomos. Toda la materia se compone de átomos. Es la unidad fundamental de la materia. Es indivisible. Después nos vamos a dar cuenta que esto, Leucipo y Demócrito, tuvieron un error fundamental, porque ahora conocemos que existe la gran rama de la química como la química nuclear, que estudia la división de los núcleos atómicos. Sin embargo, en ese tiempo se creía que el átomo era una esfera indivisible, algo imperturbable, era como una pelotita que existía y existía, era. Y ahí también más abajo dice que en la actualidad se le asigna al átomo que es la unidad básica de la materia, y se sabe que no es indivisible, como se dijo anteriormente, más bien se compone de partículas subatómicas. Pero ahora nos queda la duda, ¿qué vendrían siendo estas partículas subatómicas? Y aquí vamos a empezar con la primera de ellas, que vendría siendo el electrón. El electrón, vamos a empezar con su historia, fue descubierto por Crookes, el cual usó un tubo de rayos catódicos y dijo que posee masa, energía cinética, es decir, está en movimiento, y viaja exclusivamente en una trayectoria rectilínea, es decir, se mueve siguiendo líneas rectas. Uno no va a ver el electrón moviéndose, por ejemplo, eh, doblando, por ejemplo, en la calle. Él va a tender a ir siempre recto, al menos que haya una fuerza que cambie su dirección, que ahí vamos a ver que eso también se utilizó para descubrir otras propiedades del electrón. Y además dijo que posee carga negativa, pero eso solo como que lo supuso. Después hay otro científico que lo confirma. Aquí tenemos Maxi, proyectado. ¿Mm? me comentan acá en el chat que vayan un poquitito más lento. Ya, ay, perdón, que esto está demasiado complicado. Ya. Ahí sí. Uy, ya. Como se observa en la imagen, esto vendría siendo una representación de lo que es el tubo de rayos catódicos, que es el que utilizó Crookes para hacer este descubrimiento. Primero tenemos que saber que los tubos de rayos catódicos, nosotros vamos a tener un cátodo que tiene carga negativa, que está señalado en el lado izquierdo de la pantalla, y un ánodo que está en el lado derecho y que tiene carga positiva. Los tubos de rayos catódicos tienen la característica que van a viajar del cátodo al ánodo, es decir, van a ser cargas que se van a ir moviendo desde la parte negativa de este tubo, porque este es un tubo que está sellado, hacia el polo que es positivo. En esta trayectoria, lo que va a ir viajando ahora nosotros sabemos que son los electrones de los átomos que están en forma gaseosa dentro de este tubo. En ese tiempo nada de eso se conocía, solo se estudió el fenómeno que se podía observar, que en este caso en los tubos de rayos catódicos es que tú ves un haz de luz que se va moviendo, y esos son todos los electrones cómo van pasando a través de los átomos dentro de este tubo. Bueno, Crookes dijo, muy bien, sé que se mueve en línea recta y que posee energía cinética porque se está moviendo, y él siempre se va a mover de cátodo a ánodo en una línea recta, en una trayectoria que va a ir pasando como si fuera literal una línea recta entre el cátodo y el ánodo. De nuevo pasó esto. Ahí. Muy bien. ¿Cómo descubrió que tenía masa? Una de las características de la masa es que uno puede, a veces no podemos quizás medir la masa porque son cantidades ínfimamente muy pequeñas que en ese tiempo no se tenían los instrumentos para medirla, pero sí se pueden medir o observar lo que genera esta masa, las perturbaciones, como las interacciones que va a tener con el medio. Por eso, Crookes, muy inteligentemente, puso entre medio de este haz de luz que va pasando del cátodo al ánodo, puso como una rueda de bicicleta, para que me hagan una idea, para que se hagan una idea, pero le puso unas paletitas en las cuales esta cosa que se iba moviendo lo empezó a mover. Y eso significa que empezó a chocar contra él y empezó a generar movimiento.
Y para generar eso, sí o sí tenía que poseer una cierta masa, la cual no se sabía cuál era, pero él determinó que poseía masa. Después, en la historia del electrón, tenemos a Thomson, que también es conocido por plantear uno de los modelos atómicos, el cual él al final termina nombrándolo como electrón, y confirma su carga que es negativa. ¿Y cómo lo habrá descubierto? Súper sencillo. Él dijo, si es una carga negativa, se debería ver, si tiene carga, esta haz que está pasando entre el cátodo y el ánodo, se puede ver afectado por un campo eléctrico, por un campo magnético, por un imán. Así que él fue y puso un imán en él, uno positivo y uno negativo, y él se dio cuenta que en el negativo no pasaba nada, no iba a interactuar con él, pero en el positivo se desviaba hacia donde el lado positivo, es decir, se atraían las cargas, y con eso él dedujo y confirmó que su carga era negativa. Además de, con una serie de experimentos, determinó que la relación entre la carga y la masa, que está ahí escrita, por si acaso eso no es un valor que se lo vayan a preguntar, pero es importante como saber cómo se fue construyendo esta idea del mundo atómico. Después tenemos otro científico llamado Millikan, que determinó su carga en menos 1.6, bla, 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 por 10 elevado a la menos 11 coulombs, que es una forma de medir la carga eléctrica. Siguiendo con esta historia, como dato, ¿tienen alguna duda, chiquillos, sobre el electrón? Profe, ¿Mm? es que sinceramente hablaba muy rápido y como que no se le entendía nada. Ay, perdón. Pero, Como que ¿qué no, parte? no transé la información que dijo, sí. Ya mira, lo más importante aquí como aplicación, ya como más práctica para la PSU, es saber cómo, por decirlo de alguna manera, qué descubrió cada científico. Como en términos, por ejemplo, que Crookes descubrió, o sea, determinó que poseía masa, energía cinética y que viajaba en una línea, en una trayectoria rectilínea. Eso es como lo más importante, la idea como que se queden de cada estructura. Si bien el cómo funcionaba el experimento es relevante porque puede que pueda parecer muy poco probable. Generalmente lo que se pregunta suele ser relacionado, por ejemplo, ¿cuál fue el aporte de, no sé, Crookes? En ese sentido se pregunta en la PSU. ¿Se entiende? Sí, sí, Muy bien. gracias. Ahora, siguiendo con las partículas subatómicas, después tenemos al protón, el cual fue descubierto por Goldstein, y él usó otro tipo de rayos, los cuales son los rayos canales, los cuales son muy similares al tubo de rayos catódicos que usó, ahí se me olvidó el nombre del científico, perdón, el mismo que usó el anterior científico, solo que estos poseen una cualidad específica. Si se dan cuenta, aquí de nuevo tenemos nuestro ánodo y nuestro cátodo. Sabemos que el tubo de rayos catódicos van a ser rayos que van a ir viajando de cátodo al ánodo, es decir, de negativo a positivo. Aquí a él se le ocurrió perforar el cátodo, generando que ahora lo que ahora nosotros conocemos como núcleos de hidrógeno, que son protones, se ven repelidos, por decirlo de alguna manera, se ven alejados desde este cátodo. Y esos son los que nosotros ahora conocemos como rayos canales, ya que salen a través de esos hoyitos que son como canales. De ahí viene su nombre. Estudió diferentes gases, porque todos estos tubos, como les dije antes, son sellados y poseen algún tipo de gas que, por ejemplo, le proporciona algún tipo de intensidad lumínica específica o cosas por el estilo. Por ende, él pudo observar muchos núcleos. Al final lo que él observó fueron núcleos y determinó que posee la misma carga que el electrón, pero positiva, y que su masa es alrededor de 1840 veces la del electrón. Es decir, que tiene que ser un objeto en el mundo subatómico mucho más grande. Y efectivamente se confirma que es más grande, pero súper curioso que posee la misma carga. Y eso después, en la química y en la física más avanzada, tiene su explicación. Muy bien. Siguiendo con el neutrón. El protón tiene una historia, como se vio atrás, súper sencilla, la verdad. Fue solo un científico que lo determinó completamente. Mientras que ahora vamos a ver la historia que es un poco más compleja del neutrón, el cual
no fue descubierto primeramente, fue predecido por Rutherford, ya que Rutherford planteó en su modelo atómico que el núcleo iba a ser espérense que aquí, mejor así. Bueno, Thomson en su modelo planteó esto, que el núcleo iba a ser una esfera en donde se iba a concentrar los protones, que iba a ser de carga positiva, y por fuera iban a estar los electrones orbitando con su carga negativa, porque aquí ya se habían descubierto. Pero él en su modelo, cómo llegó a deducir este modelo fue a través de este experimento que está aquí, el cual él a través de una fuente de partículas positivas lanzó estas cargas a una lámina de oro, infinitamente delgada. Estamos hablando del orden de átomos de espesor. Y el modelo que estaba en ese tiempo predominante decía que el átomo iba a ser una esfera maciza. Y según esta teoría, todas las partículas positivas deberían rebotar. Pero si se dan cuenta, muchas partículas atravesaron y empezaron a impactar en esta lámina detectora. Eso a él lo llevó a concluir que el átomo tenía que tener ser mayoritariamente vacío. Su predicción fue que debe existir una partícula neutra de masa similar al protón y que debe encontrarse en el núcleo. A esta nueva partícula hipotética la llamó neutrón, debido a que tenía que tener una carga neutra. Muy bien. Bueno, aquí se ve cortado, pero creo que no se pierde nada. Creo, igual. No, se ve cortado igual. En fin. Uy. ¿Puede volver un poco a la diapositiva donde estaba hablando recién? Al tiro. Que no sé por qué no. Esto sinceramente. Si no me equivoco, debería ser esta, ¿cierto? Sí, gracias. Ahora puede pasar al otro. Ah, ya. Muy bien. Ay, aquí también. Ahí está. En las partículas subatómicas tenemos ahora el neutrón, que fue, ya ahora sí, si bien Thomson lo predijo, no, si fue Rutherford el que lo predijo, Chadwick, otro científico, fue el que lo terminó de detectar completamente. Él bombardeó láminas de berilio, que es un átomo que es muy liviano, con partículas alfa. Las partículas alfa, para que se hagan una idea, son las mismas partículas que anteriormente Rutherford bombardeó esta lámina de oro. Son partículas que tienen carga positiva. Al él disparar estas partículas alfa sobre el berilio, produjo que el berilio ahora transmutara, es decir, cambiara de ser berilio a ser carbono, cambió su número de protones, que después lo vamos a ver más adelante, que significa que cada átomo tenga una cierta cantidad de protones. Ahora solo quieren que sepan que cambió. Al observar este cambio de berilio a carbono, esta transmutación, se generaron neutrones libres. De esta reacción se liberan neutrones. Y esos neutrones son los que él detectó a través del contador Geiger, que es un contador que termina detectando estas radiaciones, porque al final todas estas son radiaciones que provienen del núcleo. Las características estudiadas coincidían con las que predijo Rutherford, así que le mantuvo el mismo nombre de neutrón. La composición atómica, después de ver todas las partículas subatómicas, nos termina quedando así, que el átomo se va a componer de un núcleo, en donde se van a ubicar los protones más los neutrones. El núcleo va a contener prácticamente la totalidad de la masa del átomo, y es un punto muy denso, es un punto en donde solo están los protones y los neutrones muy juntitos, apretaditos, y que concentran la masa. Y por fuera, en una zona llamada corteza, se van a encontrar los electrones orbitando. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Sí, yo. Ya. No entiendo, no terminé de entender lo que terminó Chadwick, creo que sí. Sí.
No Chadwick. logré entender cuál fue lo que él terminó de descubrir, porque básicamente lo había dicho ya Rutherford, ¿o no? Ya, es que Rutherford, si bien, porque esto él llegó a esta deducción, él prácticamente lo dedujo. Él dijo, tiene que existir algo con estas características, pero él no hizo un experimento para comprobarlo. Por eso. ¿Se entiende? Es como que él dijo como su planteamiento, que de hecho está un poquito más abajo, él en su planteamiento dijo que tenía que haber algo más en este núcleo, pero él no sabía qué era. Sabía como las características que debería poseer, pero no tenía cómo demostrar que existía. Porque como te digo, igual en este tiempo, todos los experimentos más que nada se basaban en observar consecuencias de algo que uno buscaba, por decirlo de alguna manera. Uno no podía observar directamente el neutrón, tenía que observar alguna interacción de ese neutrón y uno decía, esa interacción es causada por el neutrón. ¿Se entiende el concepto? Ya, sí, sí, gracias. Por eso, después vino Chadwick y fue el que directamente hizo un experimento en el que terminó detectando neutrones debido a esta interacción que hubo entre esta transmutación que al final es cambiar parte de la química nuclear, que la verdad tiene una parte relativamente compleja de explicar, por eso no lo incluí, pero quédense con la idea de que terminan como agregándose protones en un núcleo por una reacción que ocurre, que es súper mágica. Los que estén en el electivo lo van a ver. Bueno, luego tenemos la primera teoría atómica, que aunque suene un poco extraño porque generalmente se habla de modelos, Dalton planteó una teoría atómica, que aquí lo más importante es que anoten lo que está anotado ahí porque son los postulados que él dijo. ¿Por qué es una teoría atómica? Porque Dalton no hizo experimentos para comprobar esto, él solo lo enunció. Él dijo, bueno, esto tiene que ser así porque, no sé, yo lo digo. La cosa es que en varias cosas igual la chuntó, pero en otras varias también se equivocó. Él decía que el átomo es neutro, y eso es totalmente erróneo, porque actualmente sabemos que existen los iones, que son, por ejemplo, átomos que poseen más cantidad de electrones o menos electrones, haciendo que puedan tener una carga eléctrica. El más conocido es la sal de mesa, que vendría siendo, por ejemplo, NaCl, en donde el sodio se vuelve positivo y el cloro se vuelve negativo. Lo siguiente que anunció, y que también lamentablemente se equivocó, pero esto fue porque se equivocó, porque Dalton y Leucipo y Demócrito lo plantearon y ellos lo mismo, no hicieron experimentación, así que no tenían forma de cómo comprobarlo, es que la materia se compone de átomos. Eso es correcto. Pero cuando se equivocaron diciendo que son indestructibles e indivisibles, en la actualidad sabemos que existe una rama de la química que estudia las reacciones en el núcleo y cómo éste se va dividiendo y desintegrando. Así que ahí se volvió a equivocar Dalton. Luego tenemos que los átomos de una sustancia son idénticos entre sí. Otro error muy grande, porque actualmente sabemos que existen los conocidos isótopos, que ahí salen, por ejemplo, los más conocidos, los isótopos radioactivos, porque para que se hagan una idea, los átomos en su núcleo van a tener una cierta cantidad determinada de protones y neutrones. Estos van a dar una estabilidad a este núcleo, como una integridad, una capacidad de estar unidos. Cuando estos se van aumentando, por ejemplo, la cantidad de neutrones, vamos a seguir teniendo el mismo átomo, va a seguir teniendo la misma cantidad de protones y va a mantener como su identidad. Pero esta distinta cantidad de neutrones lo va a hacer más inestable y más propenso quizá a desintegrarse. Y esos son los que nosotros conocemos actualmente como isótopos. Ahí de nuevo se equivocó porque los átomos de un mismo tipo pueden ser efectivamente diferentes. Otro error que él tuvo. Pero hizo bastantes aportes, quizás no en el estudio del átomo como tal, pero sí en el estudio que después vamos a ver más adelante, la estequiometría. Dijo que los átomos se combinan en razones de números enteros y sencillos. Y además mencionó que los átomos pueden combinarse en más de una razón de números enteros y sencillos. Aquí. Aquí. Muy bien. Los átomos se combinan en razones de números enteros y sencillos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los átomos nunca siempre se van a combinar, por ejemplo, así. Siempre se van a combinar en, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Nunca vamos a tener, por ejemplo, un medio de átomo. No se puede tener eso, porque ahí estaría diciendo que estoy dividiendo el átomo, y eso es la química. Si bien se puede a través de una reacción nuclear, pero cuando yo estoy mezclando átomos, por ejemplo, para hacer un compuesto tan conocido como el agua,
no puede decir que el agua se compone de un hidrógeno y un medio de oxígeno. No, el agua siempre se va a componer de 2 hidrógenos más un oxígeno, dándonos H2O. Eso se refiere a este primer enunciado. Mientras que el segundo dice, los átomos pueden combinarse en más de una razón de números enteros y sencillos. Volvemos a un ejemplo del agua, en donde nosotros podemos tener compuestos que tengan el mismo tipo de átomos. Pueden componerse exactamente, por ejemplo, de hidrógeno y oxígeno, pero se van a formar en distintas razones. Ejemplo, yo tengo, por ejemplo, el agua, súper común, que se va a hacer en la razón 2S1, porque siempre voy a tener 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En cambio, también existe otro compuesto que se llama agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, el cual no se va a hacer en la misma razón que el anterior. Este se va a hacer en la razón 2S2. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Si bien se componen del mismo tipo de átomo, que vendrían siendo oxígeno y hidrógeno, como dice él en este enunciado, se van a hacer en más de una razón, se mezclan en distintas razones, siguiendo lo que dijo anteriormente, que estas razones tienen que ser de números enteros y sencillos. ¿Se entendió? Sí, Ya. Siguiendo con los modelos atómicos, luego tenemos el primero de Oiga. ellos. ¿Ah? ¿Podría volver un segundo a la ¿Ahí? diapositiva no, del átomo, de cómo se compone? Esa. No, de lo que se compone un átomo. Más atrás, Esa. esa. Ya, ahora sí. Ya. Igual de todas maneras, chicos, si no alcanzan a notar algo, la idea es que se queden como con la idea, porque igual después pueden tener el PowerPoint y la mayoría de las cosas que estoy diciendo están como escritas. La idea es que se queden como con la explicación y entiendan como el, aunque suene un poco filosófico, el porqué de las cosas. Ay. No se escucha. ¿Se me pegó o qué? Parece que se le pegó el Maxi. Aguante la Miriam. Está bueno el tema. ¿Se ve la pantalla, chiquillos? Chiquillos. Sí, Sí. Ya. A mí no me sale. O sea, me sale como que están compartiendo pantalla, pero no me sale en lo que se está. Ya. Para que, ya. Habíamos quedado en la teoría atómica de Dalton. Había hablado sobre los errores y los aportes.
¿Te quedó todo claro con respecto a lo que postuló Dalton? Sí, Sí, paso Ya. al de budín de pasa, Ya, al budín de pasas de Tom. ese mismo. Ya voy a continuar yo mientras ahí el Maxi ve qué sucede. Este es un modelo que postula que el átomo es una esfera positiva en la cual tiene incrustadas los electrones. Esto es un error, puesto a que los experimentos científicos que vimos anteriormente nos mostraban que existían estas partículas subatómicas que no estaban Claro. en el núcleo y que traspasaban estas membranas determinadas por estos electrodos, cátodos y ánodos. Sí, Leandro, volvió el... Sí, Ahora sí. ya, tengo una duda. ya póngale manito. El otro es hueco, entonces. ¿Mm? ¿Qué tienen en qué las une? ¿Cómo son las líneas? ¿Qué son esas líneas? ¿Qué es electricidad? Eso, Eh, ¿Cuál línea? la del primer átomo. La del primer átomo, estamos hablando del átomo de Dalton. Sí, sí, pero ¿había electricidad en los anteriores o no? ¿O qué era lo que los unía entre punto y punto que mantuvieron como una órbita? Los Ah, protones. o sea, es que ahí, por ejemplo, después vamos a ir viendo que hubieron otros problemas para explicar estos conceptos del átomo, pero ellos lo que siempre se planteaban era sobre las cargas, porque sabían que estas cargas se iban a traer, pero ¿cómo explicaban, por ejemplo, que de hecho, si... ¿Quién está compartiendo pantalla? Que me di cuenta que mejor voy a utilizar la pizarra del propio Zoom. Yo, es que te había quedado pegado, pero compártela ahora. Ya. Bueno, respondiendo a tu pregunta, si entiendo a lo que te refieres, no, el átomo nunca se dice que es como hueco, siempre se dice que es macizo. El tema de discusión... Oye, no. El tema como discusión ahí es de qué se compone este átomo, de qué se compone esta masa como eterna, por decirlo de alguna manera, porque es como una entidad como absoluta que se creía en ese tiempo. ¿Eso era en relación a eso, tu pregunta? Sí. Sí, Ay, pero o sea, era como que unía, que hacía que las órbitas de los puntos se vaya haciendo una órbita y no sea de otra manera, por ejemplo, no sé, o triangular o cuadrada. eso. De ahí vamos a crear esa duda, que eso después se descubre en el siguiente modelo atómico, que fue propuesto por otro científico muy importante. En fin. Profe, Disculpen, quería preguntar. no se ve la presentación, no sé si están compartiendo, pero no se ve. Gracias. Ya. Sorry por interrumpir, pero lo digo porque no sé si está hablando y presentando y parece que no se ve nada. Entonces no estoy segura. Te salió el modelo de Thomson. ¿Ahora sí ven? Sí. Sí, ahora sí se Sí. ve. Ahora sí se ve. Ya. Bueno, en este modelo, como dijo mi compañero, se decía que el átomo era una esfera positiva y tiene incrustados los electrones, lo cual fue un error, porque después se descubrió que los electrones están orbitando alrededor de este núcleo. No explicó, el problema aquí súper importante es que en este tiempo ya se está estudiando como la composición, o sea, ya se estudiaba desde antes, pero aquí estuvo muy importante el tema de investigar cómo se unían los átomos. Y este modelo, al tener los electrones incrustados en esta masa positiva, no había forma que explicar el enlace químico, que ahora nosotros sabemos que el enlace químico es una interacción entre las nubes electrónicas, que son cómo los electrones están girando alrededor del átomo. Lo que sí fue un aporte ya indudablemente es que incluyó por primera vez a los electrones. Eso es lo más importante de este modelo, que es como lo que se destaca de él. Luego tenemos nuestro modelo atómico de Rutherford, o también conocido como el del planetario. Y este es el típico modelo atómico que muestran en todos los monitos animados, cosas por el estilo, porque es como el más fácil de representar, porque después vamos a ver que el modelo actual que está como imperando y que se estudia actualmente es un modelo súper complejo como de observar, porque su análisis matemático es difícil. Lo bueno es que a nosotros nos hacen analizar todo eso. Aquí él tuvo muchos aportes. Primero, el núcleo está formado por cargas positivas y algo más.
si se acuerdan, Rutherford fue el que predijo la existencia de los neutrones, debido a que en su modelo atómico faltaba algo en el núcleo, algo que le diera espacio, pero que no interviniera con las cargas positivas que él estaba lanzando. Y por eso él dijo, tienen que existir los neutrones, y eso fue un aporte, porque él hizo la predicción para que otro científico más terminara por descubrirlo. La masa del átomo se encuentra en el núcleo. Esto es súper importante también, porque al final los electrones son unas cositas que no pesan casi nada. No, su masa es, si de hecho, cuando uno saca la masa, así como aproximada a un átomo, solo un átomo, la masa está completamente ubicada en el núcleo. En la corteza, que es donde se encuentran los electrones, tienen una masa despreciable para el cálculo. Es muy poca la cantidad de masa que poseen. Lo otro súper importante que él dijo, los electrones giran en la corteza, que es en estas órbitas que él dijo que eran circulares. Y así es como siempre se grafica. Y el otro aporte que dijo y que fue súper importante es que el átomo es mayoritariamente vacío. Con esto se acaba esas teorías como el budín de pasas de Thomson, que el átomo era como básicamente todo se conformaba como de pelotitas unidas entre sí. Ahora no, ahora se sabe que la materia son interacciones entre básicamente la parte de afuera del átomo, la corteza. Eso es súper importante de este modelo atómico. Pero igual que los anteriores, tuvo algunos errores, ya que siempre la tecnología o cosas de investigación te pueden jugar en contra. No explicó la relación núcleo-electrón. Y ustedes dirán, ¿qué relación? Súper sencillo. Él dijo que los electrones estaban girando alrededor. Pero si los electrones son negativos y el núcleo es positivo, ¿qué hace de que estos electrones no se vean atraídos hacia el núcleo y lo hagan colapsar y lo hagan juntarse todos en una masa relativamente neutra, porque se terminan anulando las cargas? Eso él nunca lo pudo explicar. Ahora nosotros sabemos que se debe a que hay una fuerza, que los electrones están girando, van a generar una fuerza que los mantiene hacia afuera, que nosotros la conocemos como fuerza centrífuga. No explicó el por qué no colapsan las cargas, lo mismo que dije anteriormente, él no se pudo explicar de por qué las cargas no se veían atraídas entre ellas, no se veían juntas y se terminaban anulando las cargas. Lo otro, tampoco explicó por qué el electrón no pierde energía mientras orbita. Si en teoría yo le estoy diciendo al electrón que venga hacia el núcleo, y el electrón, ¿de dónde saca energía para siempre estar girando a la misma velocidad alrededor del núcleo? Eso tampoco él lo logró explicar. Y esos son los problemas que este modelo de Rutherford tuvo, y que la verdad lo trató de explicar el modelo atómico de Bohr. Pero la verdad fue más desastroso, porque le salió peor, descubrió súper pocas cosas, pero sí fue un hito súper importante para el estudio del átomo, ya que este fue el último modelo atómico que planteaba que intentaba estudiar el átomo, un mundo microscópico, con la física clásica, que vendría siendo la física de Newton. Porque los siguientes modelos atómicos ya utilizan otro tipo de física para explicar el comportamiento, pero es una física más relativista, que básicamente estudia la probabilidad de que algo ocurra, la probabilidad de que un electrón esté o no esté. Eso hace después el modelo atómico, mientras que hasta el momento lo único que hacían era estudiarlo como si fuera una partícula, como si fuera un auto, lo estaban estudiando de la misma manera. Y ahora nosotros sabemos que en el mundo grande y en el mundo pequeño las cosas no se comportan de la misma manera. Y aquí tenemos el modelo atómico de Bohr, o de los estados estacionarios. Aquí este modelo se basó en muchos otros descubrimientos, porque esto ya estamos hablando después de la mitad del siglo XX, después de 1950, en donde ya la ciencia fue mucho más avanzada, ya habíamos pasado la revolución industrial, ya habíamos pasado todo eso, y ya el conocimiento científico estaba siendo más empírico, estábamos más descubriendo que la maquinita pequeña, que descubrir, intentar observar pequeño, hasta ahora que tenemos microscopios que han podido fotografiar las nubes electrónicas de los átomos, hemos podido como tomar una foto de la sombra de lo que es un átomo. En fin, lo primero que tenemos que decir es Planck y los cuantos. Planck es un científico que estudió cómo se movía la energía entre los objetos, y él determinó que hay una mínima cantidad de energía transferible. Ese signo es elevado, como el techito de casa, es elevado. Bueno, Planck determinó que esta es como la mínima cantidad de energía posible transferible y la llamó que es un cuanto de energía. Y él, Bohr, lo relacionó con los niveles de energía. El nivel donde está un electrón depende de la energía que posea. ¿Esto qué significa? Que en el nivel 1 va a tener una cierta energía, en el nivel 2 va a tener una energía mayor que en el nivel 1, ya que está más afuera y requiere más energía para mantenerse apegado cerca del núcleo.
porque siempre mientras más lejos, más probabilidad va a tener de que quizás se quiera escapar, pero por eso va a tener que tener más energía para mantenerse ahí. ¿Se entiende? Es como el típico ejemplo de cuando uno está jugando, no sé, todos tomados una cuerda, mientras más tú distante estés de donde está girando, como del eje de giro, más fuerza tú tienes que afirmarte, porque más tú vas a tender hacia alejarte. Aquí sucede lo mismo con los electrones, por decirlo de alguna manera. El electrón va a tender a escapar, así que va a tener más energía para quedarse en ese nivel. Los electrones giran en regiones estables y bien definidas, que son órbitas circulares. Aquí también se podría decir que esto fue un error, entre comillas, porque si bien hay órbitas que en el modelo siguiente que vamos a ver son circulares, no son todas. Las órbitas van a depender, estas regiones estables van a tener distintas formas, no todas van a ser circulares. El cambio de nivel Profe. se debe a... ¿Ah? Lo que explicó de la cuerda sería la fuerza centrífuga. Sí, Ya. como podrían anotarlo por ahí, la fuerza centrífuga sería la fuerza, que de hecho podría entrar un tema por ahí perpico, la fuerza centrífuga sería la fuerza que te lleva, que es la tendencia de un cuerpo a irse hacia afuera, cuando está orbitando algo, cuando está girando en una circunferencia. Es la fuerza que te tiende a irse hacia afuera. Sí, de hecho, por eso cuando uno dice centrifuga la ropa, es porque tú la ropa la estás sosteniendo en el tambor, pero el agua no está sostenida, así que va a tender a alejarse, haciendo que la ropa se seque. Muy bien, el cambio de nivel se debe a absorción o emisión de energía en forma de espectro electromagnético. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un electrón, por ejemplo ese electrón verdecito que se ve ahí, se mueve del nivel 2 al 1, esa energía está cuantizada debido a lo que dijo Planck. Tiene una cierta cantidad de cuantos, que es una cierta energía que tiene, que va a liberar al bajar de nivel. ¿Y cómo yo percibo esa energía? La voy a percibir como una onda de luz. Es decir, por ejemplo, cuando se mueva yo voy a ver que de repente sale una luz naranja y esa luz va a tener una cierta energía y con eso yo puedo estimar desde dónde o cómo se movió ese electrón. Porque debido a que como los niveles ya sabemos qué energía va a poseer cada uno, ahora con solo saber qué energía se liberó, podemos saber cómo se movió ese electrón. Que eso también es súper importante. También, que este fue el aporte ya más supremo de todos, determinó la máxima cantidad de electrones por nivel, que es 2n elevado a 2, siendo n el nivel en donde se ubica. Es decir, el nivel 1 va a tener como máximo 2 electrones, porque 2 por 1 elevado a 2 es 1. El nivel 2 va a poder tener 8 electrones, y así sucesivamente, hasta como el nivel 6, que es como lo que existe hasta ahora para explicar todos los átomos que existen en la tabla periódica. Error, solo explicó el hidrógeno. Lamentablemente su nivel, su modelo, muy bonito, muy matemático y todos muy sorprendidos porque ya metió un poco de otra física, pero lamentablemente solo explicó el primer átomo de la tabla periódica. Así que no sirve para nada. Las órbitas también, otro error, como dije anteriormente, las órbitas no son circulares. Algunas pueden que tengan forma circular o se asemejen como una esfera, pero no todas. De ahí vamos a ver que las órbitas pueden tener muchas formas. Tienen algunas formas de lóbulos, otras son como dos esferitas arriba y abajo, tienen distintas formas. Y aquí, como lo dije anteriormente, también súper importante, este fue el último modelo en utilizar la física clásica para intentar informar o explicar cómo se movía el mundo cuántico, cómo se movía el mundo de lo más pequeño. Por último, vamos a hablar un poco del núcleo atómico como tal. Contiene, primero decir, así como una breve descripción, contiene toda la masa del átomo, es muy denso y pequeño, es decir, es un puntito ínfimo en el cual alrededor están girando los electrones en la zona llamada corteza. En el núcleo solo se encuentran los protones y neutrones. Becquerel, que aquí vamos a hablar un poquito de química nuclear, esto no es importante, pero es como igual para que se pueda explicar así como algunos conceptos de la química nuclear. Becquerel investigó el uranio y observó que perdía masa. Esta pérdida era independiente del estado, es decir, porque igual uno podría decir, si yo tengo agua y la dejo afuera, va a empezar a perder masa, pero por evaporación, porque el agua se va a empezar a escapar en forma de gas. Aquí no, él veía que siempre el uranio él estaba en estado sólido, no cambiaba de estado, pero igual perdía masa. Entonces ahí él empezó a investigar, terminó descubriendo con la grandísima Madame Curie, que hay una película, veanla, con la grandísima Madame Curie, la radioactividad, y entre ellos también ahora se sabe que existen 3 tipos de emisiones. Las partículas alfa, que son emisiones desde el núcleo, que poseen 2 protones y 2 neutrones, y por ende van a poseer carga positiva.
partículas beta, que también son emisiones desde el núcleo, con carga y masa similar al electrón, pero no provienen de la corteza, provienen del mismo núcleo, por una desintegración que ocurre ahí, por una reacción nuclear que ocurre ahí. Y la radiación gamma, que puede ser que la más conocida, ya que es del espectro electromagnético, y se sabe que es la más energética. Otro dato súper importante, si un átomo es radioactivo, es debido a que su núcleo es inestable. Siempre que un núcleo sea inestable, es decir, que no tenga una cantidad, o sea, no normal, pero emparejada, por decirlo de alguna manera, de protones y neutrones, el núcleo va a ser inestable y se va a considerar radioactivo, porque en algún momento ese núcleo se le va a ocurrir dividirse o va a tirar radiación o algo raro va a hacer. Por eso es tan peligrosa la radiación, porque también no es predecible, ocurre espontáneamente. Si dice, y esto es súper importante también para la PSU, este sería como el dato más importante de aquí, si dice átomo o elemento, se debe asumir que ese átomo o esa de lo que me están hablando está en estado neutro. Es decir, el núcleo no es inestable, es un núcleo no excitado y posee carga nula, es decir, posee la misma cantidad de protones que de electrones. Eso. ¿Alguna duda de eso? De cómo lo que hablé. No, ¿Profe puede quedarse 5 minutos en esta guía expositiva? Eh, 5 segundos, perdón. ya. Profe, ¿y este PPT no lo va a subir a cursos? Sí, por eso les digo que es como importante que se queden con lo que uno va diciendo, porque en sí todo lo del PPT se va a ser entregado para ustedes y se lo van a poder tener después para su estudio. ¿Listo, profe? Ya, ahora sí le toca a Cristóbal, ¿cierto? Te faltó el mecano cuántico, ¿no? Ay, creo que sí, ¿verdad? Em, ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Sí. Ya. Entonces ahora vamos a tener el último modelo, que se me olvidó mencionar, que es el modelo mecano cuántico. Ahí pueden ver a nuestro querido amigo bien drogo, Schrödinger, que después vamos a, si es que se pueden investigar, van a entender de por qué se puso Schrödinger, que es súper, o sea, es importante para la trama, pero bueno. También conocido como el modelo de Schrödinger. ¿Por qué? Porque ese caballero fue el amoroso que planteó esa fórmula que ustedes están viendo a la derecha, que es una es una ecuación de onda, la cual nos va a determinar el estado energético específico que posee un cierto electrón. Igual Profe, después lo van a ver. ¿Ah? ¿este es el mismo que había hecho como un experimento con un gato? Exacto. Ese Ya. fue el gato de Schrödinger, sí. Que Schrödinger básicamente planteó, o sea, primero, voy por partes. Heisenberg fue un científico que planteó un concepto súper válido y que en la actualidad es básicamente se aplica en todo el mundo cuántico, que es que, imagínense que uno va en un auto uno lo ve pasar. Naturalmente uno podría saber en dónde está el auto y a qué velocidad va, ¿cierto? Porque uno lo puede medir. En el mundo cuántico no ocurre eso. En el mundo cuántico ocurre de que mientras yo más determino a qué velocidad va, menos voy a poder saber y se me hace imposible hasta tal punto que se me indetermina la posición de ese objeto. Y viceversa, mientras más yo determino la posición de un objeto, es decir, si yo digo, ese electrón está ahí, yo nunca voy a poder saber a la velocidad a la que se está moviendo ese electrón. Eso planteó Heisenberg. Bueno, con esto nuestro querido amigo Schrödinger se le planteó la genial idea de cómo decir, así como explicar esto de la principio como incertidumbre y todo este tema de no conocer las cosas pero medio probabilístico, se le ocurrió meter a su gatito en una caja con veneno. Y súper cruel, pero él hizo esto, no encuentro que haya sido justificable, pero bueno, para dar a entender qué significaba esta como incertidumbre, que es que mientras uno no abra la caja, uno tiene que decir que el gato está vivo y muerto, porque tú no lo puedes saber, no lo estás confirmando, no sabes si el gato se comió el veneno o no, tú no lo sabes, lo que tienes que saber es que está 50% vivo, 50% muerto.
Y todo este tema del modelo mecano-cuántico se basa en eso, de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar algo ahí? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo más sé la velocidad, menos voy a poder saber la posición, entre otras cosas? De ahí, como les digo, hubieron muchos científicos que aportaron a este modelo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a de Broglie, el cual experimentó y jugó con el efecto fotoeléctrico, que es, para que se hagan una gran idea, es gracias a ese efecto es que nosotros podemos tener los paneles fotovoltaicos, que son los que donde se saca energía solar. Ahí de Broglie también dijo algo súper importante, que es lo que he estado diciendo todo este tiempo, que la posición es un número de probabilidad, ¿se entiende? Y la trayectoria es indefinida. Si bien yo puedo saber su posición, pero no puedo saber por dónde se mueve, porque se está moviendo tan rápido que yo no puedo saber dónde está. O si puedo saber dónde está, no sé qué tan rápido se está moviendo. En fin, Schrödinger, como les dije anteriormente, dedujo la ecuación de onda, la cual describe el comportamiento esperado del electrón en torno al núcleo. Si se dan cuenta, aquí nada se dice con seguridad describe dónde está el átomo y cuál es su actividad, o sea, cuál es la actividad del electrón. Todo se basa en probabilidades, en debería estar por ahí. Y todo esto después tiene una matemática súper compleja detrás, la cual no entra en la PSU, así que no se preocupen. La ubicación es determinada por una probabilidad. Es decir, yo cuando digo el átomo, no sé, se encuentra en el nivel tanto, subnivel tanto, con un spin tanto, que después vamos a ver qué significa todo eso que yo estoy diciendo es una probabilidad. Puede que esté ahí, como también exista como una probabilidad muy pequeña, que puede que no esté ahí, que puede estar en cualquier parte, pero la mayor probabilidad es que se encuentre en esa zona. Los orbitales son una función matemática y físicamente es la zona de mayor probabilidad de encontrar un electrón. ¿Esto qué quiere decir? Que los orbitales en realidad se podría decir que no existen, entre comillas, porque son una simplificación de la matemática. Es como nosotros expresamos la matemática compleja que tiene ese electrón alrededor del átomo. Y físicamente, cuando uno, hablando de como lo que uno podría observar si es que pudiera, sería la zona en donde está la mayor probabilidad de encontrar ese electrón. Esa es la probabilidad donde sí o sí puede que los electrones estén pasando. Si bien es una zona que no tiene forma definida, pero uno se la da debido a los cálculos matemáticos, ahí debería ubicarse, ahí debería estar ese electrón. ¿Se entiende este modelo? Sí, Ya, muy bien. Ahora sí, dejo de compartir pantalla. Y le tocaría a mi compi. Espera, el tiro va. Ya. Ya listo, ¿y se está viendo? Sí, compi, sí se ve. Bueno, acá es como un resumen así de cómo se fue describiendo el átomo en todo este tiempo, así por todos los científicos. Yo creo que esto es como lo más importante porque aquí se ve como claramente. Acá Dalton con su modelo de bola de billar, acá Thomson así con su modelo con los electrones incrustados, acá Rutherford que dijo que existía el núcleo y estaban los electrones acá girando. Acá Born con su modelo donde describe los niveles energéticos, que dice que los electrones están girando por órbitas circulares, y acá finalmente el modelo actual, que es el de Schrödinger, que dice que los electrones se encuentran acá en estas regiones llamadas orbitales. Ya, acá una relación entre átomos que son súper importantes igual. Existen los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Los isótopos son dos átomos que siempre es el mismo, y la característica es que comparten el mismo número atómico. Acá hay un ejemplo. Acá se ve que tienen el mismo número atómico, 1, y el mismo elemento, isótopo. Y acá distinto número másico, que es la tercera característica. Acá otra relación son los isóbaros, que son distintos. Algo importante, los isótopos es como el único que es el mismo elemento. Todos los demás, los isóbaros y los isótonos siempre son distintos. Solo el isótopo es el mismo elemento.
Y acá están los... Esperen. Y acá están los isótonos, o sea, los isóbaros primero, son distintos elementos. Acá se ve que son distintos elementos, tienen el mismo número másico. Acá se ve que tienen el mismo número másico y distinto número atómico. Acá se ve que tienen distinto número atómico. Esos son los isóbaros. Y los isótonos son distintos elementos. Acá se ve que son distintos elementos y tienen igual número de neutrones. Y acá como que, después lo voy a explicar, pero el número, en la siguiente como página explico como el número másico. Y acá se ve, el número másico son los protones más los neutrones. Entonces 14 menos 7, que acá son protones más neutrones y acá son los protones, daría que hay 7 neutrones. Y acá 12 menos 5 también son 7 neutrones. Y ahí dice como que y realmente estos son isótonos. Ya, algo importante, los isótopos como más importantes que existen son como los del hidrógeno. Que por ejemplo, uno se imagina el hidrógeno y se imagina como este. Pero en la naturaleza hay como 3 formas del hidrógeno. Está el hidrógeno normal, que tiene un protón y un electrón. El deuterio, que tiene un protón, un neutrón y un electrón. Y el tritio, que tiene un protón, un electrón y un neutrón. Lo que va variando son los neutrones. Acá se ve que este no tiene neutrones, este tiene 1 y este tiene 2. Ya. Esto explica como que si uno se va a la tabla periódica y ve como el peso atómico, como que ve aquí que no es como un número entero. Y esta es como la explicación así, porque se hace como un promedio, acá con el ejemplo del carbono, como que se ve la abundancia que tiene cada isótopo. Acá se ven 2 isótopos del carbono. Se ve su abundancia, por ejemplo, este tiene la abundancia del 98,8% y este del 1,1%, y se hace un promedio ponderado y ahí como que se estima su peso atómico. La siguiente, acá explico como que lo que es el número másico y el número atómico. Yo creo que el número atómico como que todos lo saben igual. Es como el número de cada elemento. Y el número másico son los protones más los neutrones. Acá el número atómico se simboliza con la Z y el número másico se simboliza con la A. Ya el átomo se puede encontrar como en muchas formas en la naturaleza y esta es como la principal, el átomo neutro, que es cuando existe la misma cantidad de protones y electrones. Acá en este ejemplo se ve que hay un protón y un electrón. Acá se ven que hay 3 protones y 3 electrones. Acá se ve que hay 2 protones y 2 electrones. Eso es cuando un átomo está neutro, cuando tiene la misma cantidad de protones que electrones. Por otro lado, si no está neutro, está en forma de ion. Que ion existe en 2 maneras. Existen los cationes y los aniones. Los cationes son como átomos que se les fueron electrones y le faltan. Por ejemplo, acá este átomo tenía... Ah, ya, voy más lento. Ya, los iones, existen 2 tipos de iones, el catión y el ion. Primero voy a explicar el catión. Acá se ve como un átomo que en un principio tenía 3 electrones. Acá 1, 2 y 3. Ya partió con 3 electrones. Pero acá sale que se le fue 1. Entonces pasó de 3. Acá se ve que solo tiene 2. A 2 electrones. Entonces, como perdió un electrón, se le agrega aquí al ladito el símbolo +1. Una forma como de verlo así y no tan memorizárselo es como que uno sabe como que el electrón tiene carga negativa, entonces como perdió uno, ahora ya no está tan negativo, se hizo más positivo. Esa es como una manera de ver, así que se le agrega el signo más, como para no confundirse.
La otra forma de ion, acá hay un ejemplo. Ya. La otra forma en que se pueden ver los iones son en los aniones, que es cuando, por ejemplo, este átomo que está aquí estaba neutro, acá tenía 3 electrones, y acá recibió un cuarto. Entonces pasó de 3 electrones a 4 electrones. Ya, entonces, como ganó un electrón, se hizo más negativo. Entonces se le agrega un signo +1. Si en vez de 1 hubiese recibido 2 electrones, se le hubiese agregado un -2. Y acá hay como un ejemplo. Ya, y ahora como que vienen las partes de las preguntas. Que estas son como preguntas así que saqué, me di todas las PSU y como que seleccioné las que iban a esta parte de la materia. Ya, esta es como la primera pregunta, que fue la pregunta 11 del año 2013, que preguntaron: la siguiente figura representa un átomo neutro. Al respecto, el número atómico Z y el número másico A son... Ya, esto como que me lo podrían decir por el chat y después como que... Y ahí les digo cuál es. Pueden decir como el chat cuál creen que es. Ya la A. ¿Alguien dice la A? La A, la B, la B. Ya creo que la B va ganando. Ya entonces la vamos a resolver. Ya, el número másico, el número atómico habíamos dicho como que era el número de protones. El Z es el número de protones y acá como que nos dice así como que tiene 5 protones. Entonces el número atómico es 15. Y el número másico A eran los protones más los neutrones. Entonces los protones más los neutrones sería 15 más 16. Y 15 más 16 da 31. Por lo que la alternativa sería la B. Eso sería la correcta. Y al final como que acá dice como el átomo neutro, pero al final eso es como... no es tanta importancia en verdad para la pregunta. Y aquí se ve era la B. La siguiente pregunta. Esta fue la pregunta 56 del año 2016. Aquí preguntaron: el modelo mecano cuántico del átomo es un modelo probabilístico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corrobora esta definición? A. Una de electrones cuando pasa por un prisma se difracta. B. Los electrones tienen carga negativa, los protones carga positiva y los neutrones no tienen carga. C. Los electrones se encuentran ubicados en el átomo en regiones llamadas orbitales. ¿Cómo? D. En el núcleo atómico se encuentran los protones y los neutrones y a su alrededor giran los electrones. E. Los electrones se pueden caracterizar a través de los números cuánticos. ¿Cuál creen que es? Ya como que fue ganando la C, fue ganando parece. Ya, acá como que una pista es como que dice modelo probabilístico. Yo creo que ahí está como lo importante de la pregunta. Entonces, como que, ¿qué nos dice que sea probabilístico? Aquí, ya partamos con una de electrones cuando pasa por un prisma se difracta. Eso como que no tiene nada de probabilístico, es como una afirmación más que una probabilidad. La B, los electrones tienen carga negativa,
los protones carga positiva y los neutrones no tienen carga. Eso si bien es correcto, como que tampoco es una probabilidad, es como una afirmación, algo que es correcto, no tiene nada de probabilidad. En la C, los electrones se encuentran ubicados en el átomo en regiones llamadas orbitales. Esta es. Esta es porque eso habíamos como dicho del modelo mecano cuántico. A ver, retrocediendo. Habíamos dicho como que los electrones se encontraban en estas regiones llamadas orbitales, pero como que no se sabía dónde estaban. Entonces, eso es como probabilístico, como que no se sabe. Hay una probabilidad nomás de saber cómo, dónde se encuentran los electrones. Por eso la correcta sería la C. Ah, y la D, para los que dijeron la D, dice, en el núcleo atómico se encuentran los protones y neutrones y a su alrededor giran los electrones. Sí, está correcto, pero eso es como una afirmación en verdad, no es como algo probabilístico. Y aparte, Y aparte, dale. recuerden que el hecho de que en el núcleo estén los protones y algo más, y en los alrededores, en la zona de afuera, estén orbitando los electrones, eso vendría siendo como bien instaurado desde el modelo de Rutherford. Así que no vendría siendo como propiamente tal del modelo mecano cuántico. Eso. Ya. La siguiente pregunta. En el año 2019 preguntaron esto. Un estudiante afirma que un electrón en el átomo de hidrógeno se desplaza en una órbita circular alrededor del núcleo, mientras que otro estudiante lo contradice, afirmando que el electrón se distribuye en diferentes direcciones, encontrándose en una zona de probabilidad al respecto. La validez de los planteamientos al ser propuestos por cada uno de los estudiantes depende A, de las observaciones experimentales, B, de la teoría con la cual se analicen, C, del diseño experimental, D, de la pregunta de investigación propuesta, o E, de la hipótesis planteada. ¿Cuál creen que es? Ya como que muchos dicen C y solo una persona dijo C. Ya, es como que se desplaza una... Ya, un estudiante dice que sí. Un estudiante dice que se desplaza en órbita circular alrededor del núcleo, los electrones ahí, ta. Mientras el otro dice que se encuentran en zonas así como con distintas probabilidades. Entonces la respuesta correcta es la de la teoría con la cual se analicen, ya que esta es como la de Born y esta es la última, el modelo mecano cuántico. Por eso sería como la correcta esta, la D. Al final sí, los dos tienen como razón, pero desde distintas teorías. De ahí la última pregunta, que fue la 77 del año 2017, preguntaron esto. ¿Cuál de las siguientes parejas son isótopos entre sí? Bueno, no sé cómo leerle eso, o me demoraría harto. Ya, ¿cuáles de todos estos creen que son isótopos? Ya cuando vimos eso, como que... A ver, retrocediendo. Habíamos dicho como que los isótopos son como aquí el único que es como el mismo átomo. Todos los isóbaros y los isótonos son como distintos. Los isótopos y los isótopos es como lo que más preguntan en verdad. Creo que rara vez han preguntado de los isóbaros o los isótonos.
Así que los isótopos es como el más importante que se aprendan, y los isótopos son el mismo átomo, y es cuando cambia el número másico. Entonces, aquí volviendo, la respuesta correcta sería la esa es como la única respuesta como que muestra dos átomos iguales, o sea, del mismo elemento. Ya, acá una pregunta, no hablan de los isoeléctricos. Ya, los isoeléctricos como que... o sea, no es algo que se pregunta mucho, pero es cuando tienen el mismo número de electrones. Solo eso. Por eso como que no sentí como que era tan importante, pero ya lo puedo añadir después. Ya me habían preguntado cuál era la anterior, era esta, dependiendo de la teoría con la cual se analicen. Como que ellos dos dan distintos puntos de vista a distintas teorías. Y listo, eso sería la clase de hoy día. ¿Dudas?